Buenos días, estimados amigos y hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes uno de los mensajes sobre el tema de la gracia, que es la serie de mensajes que estoy tratando en este tiempo. Y hoy concretamente quiero hablaros sobre el tema de esforzarnos en la gracia. Parece una contradicción, pero vamos a estudiarlo y veremos cómo el esforzarse y lo que es la gracia son dos ideas perfectamente compatibles, según la palabra de Dios. Dice la carta a los romanos, según el apóstol San Pablo, en el capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo nos está diciendo que las cosas en la vida espiritual, la carrera que el creyente ha comenzado en Cristo Jesús, no depende de la persona, no depende de su fuerza, no depende de sus capacidades, no depende de su voluntad, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí tenemos la gracia de Dios, aquí tenemos el amor de Dios. Es por su voluntad que Él hace que nosotros podamos seguirlo y cumplir con su propósito y serle agradable. Pero el versículo en el que nos vamos a centrar se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estas son palabras del apóstol San Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Vamos a ver el significado de dos conceptos, dos palabras, que es interesante que los miremos en el original griego. La primera es la que hemos leído en el texto de Romanos, y es la palabra depender. Del griego es ed, o ex, y esto denota origen, denota el punto de partida de donde procede el movimiento. De fuera, de un lugar exterior, y determina lo que es la causa. Esto es muy interesante saberlo, porque en la vida cristiana, o la vida en Cristo, mejor dicho, debemos entender cuál es el origen de nuestra fuerza, cuál es la motivación que tenemos en nuestros corazones y qué es lo que nos empuja, cuál es la fuerza, de dónde sacamos nosotros la energía, conforme a qué naturaleza estamos viviendo, conforme a la naturaleza espiritual, conforme al nuevo hombre que hemos sido hechos y creados en Cristo Jesús, o estamos viviendo conforme a la vieja naturaleza, es decir, el viejo hombre, y conforme a la carne. Entonces, ¿de dónde procede nuestra energía? ¿De qué estamos dependiendo? La persona religiosa, la persona que entiende a Dios como cosas que debe hacer, como reglas que tiene que cumplir, ella está dependiendo de sus propias fuerzas. Pero el que depende de Dios, el que depende del Espíritu, confía completamente en Dios, confía completamente en la obra consumada
de Jesucristo. Entonces lo que Pablo viene a decirnos es que aunque queramos y nos esforcemos en agradar a Dios y en cumplir con su propósito, según nuestro parecer y según nuestra propia voluntad, nunca lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Pues las Escrituras nos enseñan que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que todo lo que está originado en nuestra carne o naturaleza humana y es iniciado en ella, no puede agradar a Dios. Solo agrada a Dios lo que es nacido de la naturaleza divina, lo que es nacido del Espíritu. Solo aquello que es originado en Dios puede cumplir con toda demanda y exigencia suya. Entonces es por la gracia de Dios únicamente, como nos enseña la Biblia, que podemos ser salvos. Es solamente por la gracia de Dios que podemos ser liberados de ataduras, de debilidades y de pecados. Y es solo por la gracia y la soberanía de Dios y por sus designios que nosotros podemos seguirlo y podemos agradarlo en todo. Un tema de reflexión que es importante que cada creyente haga y en el cual debe profundizar es en el tema de la gracia de Dios, en cómo opera la gracia de Dios en los creyentes. ¿Cómo va a operar la gracia de Dios? ¿En qué manera actúa la gracia de Dios en mi vida, en mi alma, en mi mente, en mi corazón? ¿Y cómo puedo ser influenciado por ella de una manera práctica? La palabra gracia, en su sentido más elemental, más básico, todos entendemos que es el favor inmerecido de Dios. Pero la gracia es también la influencia de Dios sobre nuestros corazones, sobre todo nuestro ser. Y esa misma gracia manifestándose a través de nosotros. La gracia, según entendemos en la palabra de Dios, y aquellos que la conocen y la han estudiado, pueden ver que es la provisión total de Dios a nuestras necesidades. Dios tiene todo lo suficiente. Dios tiene toda la riqueza. Dios tiene todos los tesoros de su reino para suministrarnos y suplir cualquier necesidad que podamos tener, y muy especialmente espirituales. El pasaje de Pablo a Timoteo dice: esfuérzate en la gracia. Ahora bien, partiendo del hecho de que la gracia representa todo cuanto Dios ha realizado a nuestro favor y sin que lo merezcamos, es decir, no por nuestras obras, ni por nuestras capacidades, ni porque nosotros lo deseemos mucho, ni nos esforcemos. Entonces es necesario que reflexionemos y entendamos bien el significado del término esforzarse, porque parece una contradicción. Entonces, ¿me tengo que esforzar o tengo que confiar y depender de la gracia? Las dos cosas pueden ir juntas. Veamos y entendamos el significado de esta palabra esforzarse. Al parecer, la única versión que se traduce con la palabra esfuérzate es la versión de Reina Valera 1960. Luego, otras versiones como Dios habla hoy, la versión de las Américas, la palabra, no utilizan ese término, el término esforzarse. No. El término esforzar del griego es endunamó. Endunamó, dar fuerza, fortalecer. La palabra en griego se compone de una raíz que es la preposición en. Y esto denota posición fija, un estado. En, sobre, por. Entonces, esforzarse significa en.
sobre la gracia, en la gracia. Y tiene relación con reposo, con descanso. Y luego la otra parte es dunamo, que quiere decir o significa capacitar, fortalecer. Y procede de dunamis, fuerza, poder milagroso, eficacia, poder de Dios. Entonces, ¿qué significa este esfuerzo en la gracia? ¿Y qué es lo que implica? Lógicamente, no está diciendo Pablo que nos esforcemos en nosotros mismos, sino esfuérzate en la gracia en la que estás posicionado, toma de ella, toma la capacidad que te ofrece la gracia, toma la provisión que te ofrece la gracia, toma la fuerza que te ofrece la gracia, es decir, toma la fuerza de ahí, de ahí. La gracia no es otra cosa que una persona, Jesucristo. Jesucristo fue la gracia personificada. Juan nos dice en el Evangelio que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice más, dice, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces necesitamos estar muy bien plantados, muy bien arraigados en lo que es la gracia de Dios. Pero vamos a ver qué implica este esforzarse. Anoto 3 cosas que implica esforzarse. Esforzarse en la gracia implica creer y tener fe en todo cuanto Dios ha provisto por medio de Jesucristo. Es decir, Jesucristo en la cruz, cuando expiró, o antes de expirar, dijo, consumado es. Ya todo está terminado. Ya todo está hecho. Todo lo referente al plan de salvación está realizado. Y en Cristo se realizó el propósito eterno de Dios. Porque Cristo no fue inmolado hace 2000 años. Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fue inmolado antes de que todas las cosas fuesen hechas. Ya Dios lo tenía determinado y lo tenía hecho en el reino de los cielos. Solo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso se hizo una realidad para nosotros los hombres. Entonces, esforzarnos en la gracia implica creer y tener fe, confiar completamente. Alguien, cuando Jesús estaba por esta tierra, le preguntaron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obra vamos a realizar para tener la vida eterna? Y Jesús les dijo, esta es la obra que tenéis que hacer, que creáis en el Hijo, en quien el Padre ha enviado. Creed en el Hijo. Entonces, primeramente, esforzarnos en la gracia, sencillamente, es tener fe en la obra del Calvario. Cristo murió y resucitó para llenarnos de su plenitud. En segundo lugar, esforzarnos en la gracia implica permanecer en unión y comunión con Jesucristo. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros, para que llevéis mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Padre nos ha unido en Cristo Jesús, nos ha introducido en Cristo, y Cristo Jesús ha sido hecho para nosotros todo cuanto podemos necesitar para agradar a Dios. Dice la palabra que Cristo Jesús fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. De modo que no podemos separar de la obra de Cristo ni de la gracia cualquier virtud, ni cualquier
tema relacionado con el carácter de Dios. No podemos separarlo. Está intrínsecamente unido. Yo no puedo ser santo si no es por la gracia de Dios. Yo no puedo agradarle si no es por su fuerza, si no es por su capacidad. Entonces necesito estar unido a Cristo, unido. Y terceramente, esforzarnos en la gracia implica vivir por y en dependencia de la vida de Dios, es decir, en su fuerza, en su energía. La Biblia dice que Dios nos ha hecho, por medio de sus promesas, participantes de la naturaleza divina. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios, que es una naturaleza espiritual, en nosotros. De modo que ahora nuestra vida y nuestro ser forma parte de lo que es ser familia de Dios. Somos hijos de Dios. Él nos ha hecho sus hijos. Y Él ha puesto dentro de nosotros su espíritu, su vida. Nosotros podemos vivir o bien por la vida de Dios que en la palabra de Dios se llama Zoe, del original griego, que es vida espiritual, vida divina. O nosotros podemos vivir por nuestra psique, por nuestra mentalidad, por nuestros pensamientos o por nuestras emociones. ¿De dónde vamos a tomar nuestra fuerza? ¿De la vida espiritual o de la vida natural, de nuestra naturaleza carnal? Decir que la gracia es el combustible que necesitamos para avanzar en la vida como creyentes, como hijos de Dios, y para que nosotros agrademos a Dios en todo cuanto Él demanda y espera de nosotros. Que Dios les bendiga.